Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. La dominación griega ejerció sobre Judea una altísima influencia cultural y sociológica. Toda la mitología y filosofía helenística hizo temblar los fundamentos del pensamiento hebreo al punto de polarizar el judaísmo, en el cual su sector más ortodoxo se radicalizó aún más, creando una institución eclesiástica que brindara garantías del orden de la religión semita, el Sanedrín. Al morir Alejandro Magno en el año 323 a.C., sus 4 generales se reparten sus territorios: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Este último funda la dinastía Seleucida, de la cual uno de sus más icónicos reyes, Antíoco IV Epífanes, somete la fe de los judíos a tal punto que incita a la más furiosa de sus rebeliones, la rebelión de los Macabeos, liderada por Judas Macabeo, uno de los 5 hijos del sacerdote judío ortodoxo Matatías. Esta rebelión consigue en el 160, luego de feroces batallas, expulsar a los seleucidas de su territorio. Antíoco IV Epífanes finalmente muere y Judea proclama su independencia, estableciendo su propia dinastía, el reinado de los Asmoneos. Hoy presentamos el período intertestamentario, episodio 25. Toda esa turbulencia que se suscitó entre la rebelión de los Macabeos y los Seleucidas en cabeza del rey Antíoco IV Epífanes se dio entre los años 167 y 160, años en los que también los romanos ya venían frenando a los griegos y se preparaban para entrar en escena como dueños y señores del dominio mundial. Es el próximo imperio terrenal que se avecinaba y con qué poder lo venía haciendo. En Daniel 2, Roma aparece simbolizada por las 2 piernas de hierro y en Daniel 7 por la bestia espantosa y terrible. Y es que años antes de la rebelión de los Macabeos ya se habían dado las 3 guerras púnicas, las cuales se enfrentaron a Roma con Cartago entre los años 264 y el 146. En Judea, en el año 250 se produce la Septuaginta. Magistral obra, les quiero decir, la Septuaginta o la Biblia de los 70, generalmente abreviada por las letras LXX, que es 70 en numerología romana. Es la traducción más antigua que existe en griego koiné de los libros hebreos y arameos de la Biblia hebrea, que es la Tanaj, así se le llama en hebreo, la Tanaj, la Biblia hebrea. La Septuaginta también incluye algunos escritos originalmente en griego. Ahora, el griego koiné es el griego helenístico, el más difundido luego de las conquistas de Alejandro Magno. Es una variedad del griego puro. Este griego koiné es como más coloquial, como más popular. Es el griego más callejero, una especie de griego común, por decirlo así. La razón de ser de la Septuaginta se cree pues que habría sido formada con el objetivo de cultivar la fe de las comunidades de israelitas piadosos que vivían en la diáspora y que se comunicaban en esta clase de griego común. ¿Ya la captaron ahí? Esta es la primera traducción de las escrituras directamente de sus manuscritos originales en hebreo y arameo. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pues. Y esta traducción de la Septuaginta fue compuesta durante 4
siglos, le cuento. Imagínense, durante 400 años, desde el tercero antes de Cristo hasta el siglo primero después de Cristo. Y adquiere su nombre de la traducción de los 70 porque fueron 72 eruditos quienes la tradujeron. Entonces, para redondear el número, pues pusieron 70. Otra traducción importante que se va a hacer de las Sagradas Escrituras, de las lenguas hebreas y griegas al latín, se va a llamar la Vulgata. Así se llama, la Vulgata, a finales del siglo IV después de Cristo, en los años 300. Pero esta traducción la va a hacer Jerónimo de Estridón por encargo del Papa Dámaso I. Pero aquí nos estamos balando un poco de años, mejor dicho, con este dato de la Vulgata, porque lo de la Septuaginta sí fue en los días en que llevamos este episodio 25, en el relato de la historia allá en la tierra de Judea. Por ahora estamos situados en este episodio en el período intertestamentario en Judea. Y es que después de los 2 cautiverios, después de estar exiliados en Babilonia, luego de haber retornado bajo el amparo de los medo-persas, después de haber vivido la caída de Persia, el ascenso de Grecia con Alejandro Magno, luego de haber sufrido la dominación griega, la influencia implacable helenística, después de haber sido estados vasallos de toda esta gente y de todo el que pasara, y de haberse tenido que rebelar en contra de las arbitrariedades religiosas de los seleucidas, los judíos, por fin, oiga, y hasta que amaneció, hasta que se acabó el aguacero, por fin los judíos empiezan a ver la luz al final del túnel respecto a su tan anhelada independencia. Que una vez expulsados de su territorio, los seleucidas declaran su estado independiente bajo la dinastía de los asmoneos, quienes no eran otros sino los descendientes de los macabeos, o sea, sus sucesores. Y el primer rey de la dinastía asmonea se va a llamar Juan Hircano I, que va a ser hijo de Simón Macabeo, uno de los 5 hijos de Matatías. Muy bien, el sumo sacerdote por quien se encendió la chispa de la rebelión, que eso lo relatamos aquí en el episodio pasado. Por fin, después de hacer parte de casi 700 años de estar a la merced de todos esos imperios extranjeros, finalmente, cerrando el siglo II antes de Cristo, y por una curiosa coincidencia histórica, los judíos recuperaron su independencia. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. Acabándose el siglo II antes de Cristo, una tribu de jinetes que venían a toda, proveniente de las estepas de Asia,
Los partos, ¿se acuerdan de ellos o ya se olvidaron de ellos? Los partos, que son persas, son los que llegan como una tormenta desenfrenada y se apoderan del imperio seleucida, lo que los macabeos habían expulsado de Judea producto de su rebelión. Los partos dejan reducidos a los seleucidas en una pequeña extensión geográfica donde los arrinconaron. Bueno, esa jugada la aprovecharon los judíos para recuperar su independencia. Y es aquí cuando se funda su dinastía real, la dinastía de los Asmoneos. Aquí vemos florecer, renacer, resucitar de las cenizas el reino de Judá, el reino judío de los Asmoneos. Este es un periodo de confusión, de convulsión en la zona, porque imagínate, la llegada de los partos, la caída de los seleucidas, la rebelión de los macabeos, el inicio del reino judío de los Asmoneos. O sea, se movió el juego, se movió, esto estaba quieto y mira de la manera como se movió. Y a eso le agregamos la llegada de Roma República. O sea, mejor dicho, ¿a qué horas? Pero fíjense un detallito chiquitico en todo esto. Desde el ministerio del profeta Malaquías, que se dio aproximadamente hacia el año 450 a.C., hasta el surgimiento de Juan el Bautista, no vamos a tener un solo profeta en Judá. O sea, hay un silencio de revelación en estas tierras, a pesar de todos los movimientos turbulentos que se han dado y que ya hemos venido relatando aquí en estos últimos capítulos. Bueno, ese periodo histórico de silencio profético va a marcar un puente de conexión entre el cierre del Antiguo Testamento, porque el último libro es Malaquías, y la apertura del Nuevo Testamento, al que vamos a conocer. Ese puente de conexión es el que vamos a llamar periodo intertestamentario, o sea, el periodo que hay entre un testamento y el otro. Y es que estamos hablando, oiga, de bastante tiempo, cerca de 500 años, o sea, casi 5 siglos, eso es mucho, demasiado, y sobre todo porque en esos casi 5 siglos, el eterno Dios del cielo no va a llamar al oficio profético a ningún mensajero. Eso dice mucho, quiere decir mucho, lógicamente. Pues por supuesto, de todas formas, que hubo gran producción de escritos en Judá. Claro que se escribieron muchos libros, pero no inspirados. Y lo que acontece en todos estos tiempos llama mucho la atención. Aunque aquí ya hemos adelantado bastante los sucesos que acontecieron, porque aquí ya los hemos mencionado. Estos libros producidos en el periodo intertestamentario los vamos a conocer como deuterocanónicos. Así se van a llamar, deuterocanónicos o los libros apócrifos, que si bien tienen valor histórico, les quiero decir, porque valor histórico sí tienen, no son considerados inspirados. Solamente que tiempo después algunas comunidades judeocristianas sí los aceptaron como inspirados y fueron incluidos en el canon de la Biblia en tiempos del Imperio Romano cuando se compiló. Y estos libros que se añadieron son los libros que usted conoce con los nombres de Tobías, Judith, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría y Eclesiástico, al que también se le va a conocer como Siracida. Pero son muchos más, muchísimos. Es mucha la producción literaria que se dio en Judá durante esos casi 500 años y que hacen parte inclusive del universo del judaísmo, que cuentan con gran respeto en su tradición. Los Targums, por ejemplo, que son escritos donde se encuentran estudios interpretativos de la Biblia hebrea, que ya les dije que en hebreo se dice Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? Pues la Biblia hebrea. Estos estudios fueron compilados por los judíos desde que se reconstruyó el templo hasta los inicios de la Edad Media. Imagínense, esos son muchos siglos. Los Targums son muchos, pero se conocen principalmente dos. El Targum de Onkelos, que también se va a llamar el Targum de Babilonia, y el Targum de Jonatán.
Las recopilaciones escritas de todas esas tradiciones orales de los rabinos por todos esos años se hicieron en una gran obra llamada la Hagadá. Pilas con esto, pilas con este dato con todo esto que les estoy dando aquí, pero sobre todo esto. La lista de las 613 reglas religiosas judías se van a recopilar en la Alajá. Este dato es muy importante porque se van a referir directamente a todas esas añadiduras tradicionales hechas a la ley, a la Torá, promovidas por el Sanedrín, los maestros de la ley, los rabinos y más adelante por unos partidos políticos religiosos que le van a salir como brazos a los judíos y al Sanedrín, los escribas y los fariseos. Es decir, la halajá era como una especie de código de la ley judía. Esto es lo que más adelante nosotros vamos a ver. Sí, todas esas arandelas que se le añadieron a la ley, pero que no fueron inspiradas, pero que fueron producto de las tradiciones orales, de los debates, de los diálogos, de la ponencia de toda esta gente, de los maestros de la ley, de los rabinos del Sanedrín. Miren todo lo que se produjo en Judea en todo este periodo cuando Dios no llamó a profetas. La Mishnah es otra producción literaria religiosa judía en el periodo intertestamentario. Todo el conjunto de discusiones rabínicas sobre las leyes judías, las tradiciones, las costumbres, las narraciones, los dichos, las parábolas, las historias y hasta las leyendas. Todo eso va a quedar recopilado en un inmenso código civil y religioso al que vamos a conocer como el Talmud. Así se llama. El Talmud, todas estas obras y producciones literarias religioso-judías que yo les estoy mencionando aquí, hacen parte de toda esa biblioteca espiritual judía religiosa que va a ir conformando su universo, el Talmud. Ahora, del Talmud vamos a tener dos versiones. Vamos a tener el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Ustedes se preguntarán por qué mencionamos aquí tantas producciones religiosas que son conocidas como el Targum de Babilonia, el Talmud de Babilonia, porque cuando los judíos estuvieron en esos cautivos, en esos cautiverios, exiliados, por allá arrinconados, ellos en sus diálogos, en sus cultos grupales, en sus discusiones, todo eso que en un momento fue oral, más adelante lo van a recopilar por escritos en todas estas producciones literarias. ¿Se están dando cuenta ustedes de todo lo que se viene conformando y alimentando ese gran mundo del judaísmo? Sí, en todo este periodo intertestamentario, y es con el que se va a encontrar Jesucristo en los años de su ministerio aquí en la tierra. Ya le están comprendiendo un poquito más por qué fue que encontró rabinos, maestros de la ley, por qué eran tan ortodoxos, por qué creían lo que creían, eran tan meticulosos con la costumbre, que si caminabas tantos kilómetros o metros en sábado, tal cosa, porque esas fueron añadiduras que se encontraron compilados en todos estos escritos, que se volvieron sagrados, que se volvieron santos, ortodoxos, pero que fueron productos de sus tradiciones orales y que luego quedaron escritas. Toda esta producción religiosa se va a pasear suelta de manera mucho más libre durante el independiente reino de los asmoneos en Judea. Los 972 manuscritos en lengua aramea que fueron hallados en forma de rollos de papiros metidos en unas vasijas de cerámica al interior de unas cuevas situadas en las ruinas de Qumran, en Cisjordania, en la orilla noroccidental del Mar Muerto,
son otro ejemplo en la lista bastante nutrida de la producción literaria que se dio en el periodo intertestamentario, puesto que la mayoría de ellos datan entre los años 250 a.C. y el 66 después de Cristo, es decir, unos pocos años antes de la destrucción del Templo de Jerusalén a manos de los romanos en el año 70 de nuestra era. Miren, este maravilloso hallazgo que se dio en 1947, cuando unos pastores beduinos que se encontraban buscando una cabra extraviada, lanzaron unas piedras dentro de la cueva para asustar al animal, al tiempo que sintieron que una de esas piedras golpeó vasijas de cerámica. Y así se encontraron los recipientes donde se resguardaron estos papiros. Ya hasta el año 1956 se encontraron más manuscritos en un total de 11 cuevas de la misma región. Todo este trabajo de análisis y estudio estuvo bajo la bandera del arqueólogo británico Sir Leonard Woolley. De verdad que fue un contundente descubrimiento. De mis antiguos acontecimientos religiosos favoritos en la historia de la humanidad es este. Lo he estudiado y analizado con mucha pasión por años, y repasarlo para el diseño de este episodio, me movió las fibras, le cuento, porque desde que soy un niñito me he mantenido al tanto de todo lo que se mueva en torno a este hallazgo, los manuscritos del Qumrán. Y espero con ansias por estos años que ojalá se dé otro hallazgo de este nivel, o sea, sería la locura. Como se han podido dar cuenta en estos cerca de 500 años de silencio, la atmósfera política, religiosa y social de Israel cambió significativamente durante este periodo, pero se puede concluir, al fin y al cabo, que resultó siendo bastante beneficioso para los judíos, ya que durante su dinastía asmonea se hizo respetar el culto en el templo y se restauró el linaje sacerdotal. Desde un comienzo, la dinastía de los asmoneos gozó de reconocimiento por parte del Senado romano. Recordemos que el primer rey asmoneo es Juan Hircano, quien estará en el trono 20 años, del 134 al 104. Le va a suceder Aristóbulo I, quien además de ser rey, va a ser el sumo sacerdote también, pero solo estará un año en el poder, porque en el 103 morirá de una dolorosa enfermedad. Después estuvo Alejandro Janeo hasta el 76 y será reemplazado por su mujer Salomé Alejandra, quien reinó hasta el 67 a.C. Mira, esa Salomé Alejandra, reina asmonea, junto a Talía, fueron las únicas mujeres en toda la historia del pueblo de Israel que se convirtieron en monarcas. En medio de todo este sube y baja en el reino judío de los asmoneos, en el año 85, el Senado se convierte en el principal poder político en Roma. Una turbulencia comercial se empezó a vivir en toda esa región. La piratería tan brava que lideraba Cilicia se llegó a convertir en un verdadero dolor de cabeza para todos los gobiernos de la zona, en especial para la República Romana, la cual toma cartas en el asunto y se lanza a una fuerte campaña en contra de la piratería de Cilicia. Mira, la piratería todos los años que lleva. Ahora, esta fuerte campaña, esta piratería, se había esparcido por todo el Mediterráneo, Pero esa campaña en contra de la piratería la va a dirigir el mejor general de Roma, el que de mejor prestigio gozaba en la República, Pompeyo el Grande, a partir del año 67, quien recientemente venía de ganarle a todo el mundo, incluyendo al esclavo prófugo Espartaco. La hazaña que dirige Pompeyo va a terminar afectando al reino judío de los asmoneos, le cuento. 3 años le bastaron solamente a Pompeyo para no solamente erradicar a todos estos piratas comerciales, sino para también someterlos como vasallos de Roma. Era un bárbaro este hombre, Pompeyo el Grande. Con decirle que Siria terminó convertida en provincia romana gracias a la obra de este general. Y de paso, con todas estas conquistas, Judea terminó convirtiéndose en vecina, patio con los territorios romanos.
No se duerman con esta explicación porque aquí vamos a entender cómo fue que Judea va a perder su independencia y va a terminar convirtiéndose en estado vasallo otra vez, pero en esta ocasión de los romanos. Oiga, y vuelve y juega la cosa para los judíos, otra vez dependientes de un nuevo poder. Vuelve y juega. Esa figurita ya la conocían, ese cuentico ya se los habían hecho. Cuando esta vuelta está sucediendo, una representación de la realeza de los asmoneos se presenta ante Pompeyo, pero no solamente ellos, también representantes de los partidos políticos, entre los cuales ya sobresalían los saduceos, que eran los más liberales, los fariseos, que eran los más celosos defensores de la religión y las tradiciones, y los esenios, que eran los más radicales. Ambas representaciones se dieron cita con Pompeyo porque internamente en el reino asmoneo se vivía una confrontación civil. O sea, se estaban dando puños entre sí por una guerra civil interna que tenían compuesta por 3 bandos. Imagínese usted, Hircano, Aristóbulo y los fariseos. O sea, los fariseos ya eran una secta conservadora reconocida para este momento. Bueno, ellos se presentan ante Pompeyo y le prometen armar un complot juntos si les quitan de encima a esos asmoneos, a esos macabeos que ya los tenían hartos. Mira, los fariseos, partido político religioso de los judíos, fueron hasta donde el general romano Pompeyo a plantearle esto. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ven? Imagínense, ahora ellos le piden a Pompeyo además se presta de todas formas para mediar en medio de una tregua. Aristóbulo se le enfrenta a Pompeyo, le dice que no se ha entrometido, le declara la guerra, las legiones de Pompeyo entran en Judea, Aristóbulo y sus fieles se atrincheran en el templo de Jerusalén por 3 meses, hasta finalmente ser capturados, cayendo 12,000 judíos ese día. Oiga, una cosa terrible, o sea, ya Roma estaba pelando los dientes. A pesar de que Pompeyo irrumpe en el templo, llega hasta el lugar santísimo, se muestra respetuoso por este sagrado monumento, en especial para los fariseos. Pero claro, si ya tenían un complot tramado debajo de cuerda, acuérdense el complot que le propusieron ellos. Pompeyo y sus ejércitos lo que hacen es que no destruyen, mandan a limpiar y a enmendar los daños que se dejó en ese asedio en el templo. Aristóbulo muere envenenado en Roma. Pompeyo logra abolir la monarquía de los asmoneos. Sus territorios pasan a pertenecer a Siria y convierte a Judea no en provincia romana, sino en un estado vasallo y dependiente de Roma. Y es a partir de aquí cuando Judea cae sometida a la merced del Imperio Romano. ¿Ya le entendieron? Y ese sometimiento que van a vivir los judíos bajo el dominio de esa bestia espantosa y terrible, como la misma visión de Daniel 8, con esas mismas palabras describe a Roma, que representa el temible e implacable imperio romano, es lo que vamos a ver en el próximo episodio, porque los judíos van a derramar físicas y amargas lágrimas de sangre, clamando por la llegada de su Mesías para que los libere de este gigante bestial, para que reunifique el reino, proclame la independencia de Israel y establezca la paz con las naciones vecinas. Resumimos y nos fuimos. 1. Con la expulsión de los seleucidas de su territorio, los judíos fundan la dinastía real de los asmoneos, proclamando su independencia. 2. Un periodo de cerca de 500 años entre el ministerio profético de Malaquías y de Juan el Bautista marca un silencio profético en el que mucha producción literaria y religiosa se dio en el judaísmo. 3. Roma pasa de la república al imperio y en medio de esa transición logra abolir la dinastía de los asmoneos, anexionando a sus dominios a Judea como estado vasallo. 4. El clamor de los judíos durante la dominación romana va a estar cargada de una total ansiedad y expectativa por la llegada del Mesías profetizado. 5. Porque el silencio profético de los 500 años del periodo intertestamentario fue la antesala de la mejor revelación que hizo el cielo en toda la historia del gran conflicto
En la producción audiovisual, May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes, un feliz día.